10 de la noche al día, todavía nos quedan algunas cuestiones que tratar. Nos iremos a Lanzarote para hablar de un premio de periodismo y luego nos iremos también a Gran Canaria de nuevo con La Rama, que está a punto de comenzar, aunque ya han escuchado durante toda la mañana, se ha notado la fiesta en Agaete y además tendremos oportunidad de acercarnos a la isla de La Palma, que ya también está despidiendo sus fiestas. Está con nosotros el presidente de Asprocan, José Carlos Rendón. Señor Rendón, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, presidente de la Asociación de Organizadores de Productores de Plátanos de Canarias. La pasada semana hablábamos un ratito por teléfono y se nos quedaban muchísimas cosas, así que agradecemos que esté con nosotros en la Radio Canaria. Es un placer estar aquí. Desde el 6 de mayo, presidente, ¿no? La verdad es que no sé exactamente la fecha. Según hemos podido mirar por ahí, pero bueno, puede lleva ser el 6 de mayo, sí. unos mesitos. ¿Cómo valora estos meses que ha estado al frente de los productores de plátano de las islas? Bueno, bastante entretenido y con bastante trabajo por delante, porque hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por tratar de sacar adelante para la defensa del plátano de Canarias. Uh-huh. Además, le entró casi que con la subida del precio del plátano, que ha sido noticia en los últimos meses. ¿Cómo fue esa subida? Porque claro, todos nos sorprendía de repente ver el plátano a esos precios. Pues para mí la realidad es que la subida para el agricultor ha sido como las aguas de mayo, ¿no? Que han venido muy bien. El sector venía sufriendo unos precios muy bajos en años anteriores y el que se le dé cierta alegría pues es muy bueno. Y yo pienso que para el agricultor lo que necesita es más que cualquier otro tipo de ayudas que también son necesarias, pero que se vendan sus productos con el justo valor que tiene que tener. Uh-huh. Y en Canarias más nos hace falta que estén los precios como estaban, porque es verdad que es un precio bastante alto, pero también es verdad que tenemos que consumir cosas en Canarias, o sea, productos de Canarias, sobre todo el sector primario, para poder ver los campos verdes y para poder ver que todos esos campos están llenos de viñedos. Tenemos que tomar vino de Canarias, aunque es un poquito más caro que el de afuera, pero en determinados momentos es bueno tomarlo porque hay que alegrar al agricultor del vino y de todo el sector primario de Canarias a que siga trabajando, siga luchando para que nuestros campos estén verdes, para que los turistas lo puedan disfrutar y lo valoren. Subía el precio para el consumidor, pero también le subía para ustedes. Ustedes recibían, porque a veces tenemos esa pregunta de, bueno, los supermercados los venden a este precio, pero el agricultor está también recibiendo más. A ver, por supuesto que si sube el precio en los lineales, sube el precio para el agricultor. Eso está claro, no tal vez tanto como se quisiera, pero hay que entender de que el plátano tiene unas peculiaridades en las que los costos de producción, de preparación del producto para sacarlo a la venta son bastante altos y el diferencial es notable. Entonces puede parecer de que en momentos determinados ese diferencial entre el supermercado y el agricultor es bastante alto. Uh-huh. Y sí, deberíamos de tratar en la medida de lo posible de alicatarlos. Para eso lo que tenemos que hacer es hacer plátano de buena calidad, que cada vez lo quieran más las amas de casa, cada vez el consumidor lo aprecie más, lo valore más y que el lineal, los supermercados, pues establezcan unos precios razonables para revertir al campo. Uh-huh. Sí, por respecto a eso que usted dice, la calidad, sí es cierto que veíamos en algunas fruterías quizás el precio un poquito más barato, pero eran plátanos sueltos, plátanos que aparentemente parecían verdes, pero los llevabas a casa y ya estaban completamente maduros. ¿Hay un control respecto a esa calidad una vez que llega al supermercado? Debería haber un control y eso sí me parece bastante mal. Tenemos que vender calidad. Para poder vender un producto que se pueda vender caro y que la gente lo valore, tiene que ser calidad. A veces puede ser que se cometan errores, tal vez por algún error en la maduración, y puede hacer que el plátano con estos calores se haya cocinado un poco y puede dar esa impresión. Yo creo que hoy en día todos los agricultores y los comercializadores de plátano tratan de vender un plátano de calidad, no un plátano que esté ya pasado, pero puede darse con los calores que hemos tenido hechos de ese tipo. Uh-huh. Usted decía al principio que, bueno, subía el precio, qué bueno que había subido, porque ustedes también recibían más después de todo ese trabajo, pero sí que choca un poco cuando vemos que luego llegan esas famosas picas, que es cuando se tira una cantidad de plátano. Es normal que el consumidor diga, oye, con todos los que se tiran y ahora me los ponen a este precio.
A ver, eso sí es algo que tiene su razón, ¿no? Lo que pasa es que el mercado es el mercado y cuando el mercado está sobreabastecido, a veces se permite por la Comunidad Europea hacer algunas retiradas de fruta y de frutas de calidades mucho más bajas. No debería ser lo ideal para cualquier agricultor es que todo su esfuerzo se venda y se venda a un justo precio. La demanda y la oferta es la que manda y a veces nos obliga a los maduradores y a los productores a retirar una parte del mercado. Eso no es lo que se pretende es buscar más mercado y vender todo nuestro plátano a un buen precio y para eso hoy en día estamos sacando también fruta fuera de España para ir creando un mercado que también valora la calidad del plátano de Canarias y lo paga el precio que le corresponde y lo que tenemos que buscar es que todo el plátano que sobre mandarlo para afuera y venderlo bien. Ujú. ¿Cuál es la temporada del plátano? La temporada del plátano varía mucho de acuerdo a la climatología que tengamos en un año determinado. Si como hace unos años la climatología era estaba con mucho calor, muy caliente, pues se acelera la producción del plátano. Normalmente la fuerza del plátano arranca a partir del mes de septiembre hasta el mes de marzo o abril. Ujú. Luego vienen unas bajadas que también coinciden cuando vienen las frutas de temporada, como ahora en la península, y tenemos nosotros menos producción de plátano. De hecho, ahora hay un poco menos producción de plátano, pero la producción de frutas de temporada en la península es bastante alta, con unos precios bastante bajos, que nos hace una competencia tremenda y hace que el precio de ahora en el mercado esté bajando, Ujú. y esté bajando considerablemente. Se lo preguntaba porque a veces tenemos la sensación de que defendemos mucho el plátano porque es muy nuestro, ¿no? Es una cosa como el plátano de Canarias y lo decimos con orgullo, pero ¿conocemos de verdad la sociedad canaria, cómo se trabaja en el plátano, lo que hay detrás del plátano en la industria platanera? Esa pregunta es interesantísima porque yo creo que no la conoce. La gente no conoce el esfuerzo que se hace para poder tener esos campos verdes, para poder tener un producto de la calidad que tiene el plátano en Canarias y con una marca que hoy en día no existe otro fruto, yo diría que en Europa, que tenga la fuerza de compra que tiene el plátano en Canarias y eso requiere de un esfuerzo tremendo y a veces no se conoce. Cuando una persona considera que un plátano está muy caro y que bueno, que no le apetece comprarlo por ese precio, yo creo que no conoce la realidad de lo que genera el plátano de Canarias, de la riqueza que genera y la ayuda que hace para poder ser en Canarias competitivos con el turismo. Tenga usted en cuenta que de aquí sale 1 millón y pico de kilos de plátano todos los días. Eso significa que tienen que venir barcos a buscar esos plátanos. Y esos barcos cuando vienen, los costos de nuestros insumos para poder alimentar al turismo son más bajos en transporte. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su justa medida. El plátano y todo el sector primario en Canarias es súper necesario. Tenemos que valorarlo, tenemos que comprar vinos canarios, tenemos que comprar plátano de Canarias y tenemos que comprar papas y todo lo que sea en Canarias, Ujú. porque es lo que nos hace que cuando vayamos por el campo no vemos esos terrenos totalmente baldíos, totalmente secos, que lo que dan es posibilidad de fuego, incendios. Y si está el agricultor cuidando sus cultivos porque sus papas se venden, sus ciruelas se venden, antes había aquí montones de fincas de naranjas. Ya no se ve una finca de naranjas por aquí, porque no las cultivan, porque no se pagaban, vienen naranjas más baratas de afuera y no se cultivan. Y daba un gusto ver por el Valle de San Lorenzo todas esas fincas enormes de naranjas que se vendían todas a Ujú. los turistas y ya no existen, aquí está todo seco. Eso la culpa la tenemos a veces nosotros los canarios que no valoramos lo que tenemos aquí dentro. Y tal vez por una diferencia de precio insignificante, que en determinados momentos del año podemos nosotros gastarlo y decir, oye, vamos a colaborar con algo que es de aquí de Canarias, que me está generando a mí también, en una economía circular, nos está generando riqueza. Por lo tanto, yo creo que hay que conocer
no solamente el cultivo del plátano, sino todos los cultivos y las necesidades que tiene el sector primario de que se consuman productos del sector primario de Canarias. Ujú. Además es curioso que usted decía lo del paisaje, tenemos esa frase muy nuestra que incluso lo hacemos de vacilón, todo esto eran plataneras, ¿no? Sí, sí. Cuando hablamos, pero es que es una realidad. Y naranjeras también, y había de todo. ¿Cómo está ahora mismo la producción? ¿Cuánto hemos bajado, si se ha bajado en los últimos años respecto a terreno y a producción de plátanos en las islas? No, bueno, yo creo que me parece que ha sido muy bien. Se han caído muchas fincas de plátano por el turismo, por otros, eh, o sea, se utiliza para otras cosas esos terrenos, pero también es verdad que se han aumentado otras fincas y se han puesto a cultivar por el plátano. Yo creo que hoy en día tenemos 400 y pico millones de kilos de plátano, pero nuestro mercado tradicional, que es la península, tiene un consumo de cerca de 700 millones de kilos de plátano. O sea que todavía trabajando, haciéndolo bien y haciendo buena calidad, tenemos margen para poder crecer y tener una mejor economía en Canarias. Ujú. Usted habla del precio del plátano como una alegría para el sector, pero ¿va a ser la tendencia cuando comience de nuevo la temporada? Eso es difícil de vaticinar, pero ¿dónde estaría el precio del plátano? A ver, el precio del plátano, yo creo que lo más que quiere el agricultor es que por lo menos cubre sus costos y le quede lo que equivale su trabajo. Es muy variable, el precio del plátano va a variar mucho, depende de la oferta, la demanda y de la climatología y de muchas cosas. Yo creo que lo que hay que buscar es que una media durante todo el año sea sostenible en el tiempo Ujú. y que la mayor parte de los agricultores o todos los agricultores tengan una media en su producción que puedan subsistir y que puedan crecer y que puedan tener los cultivos para que den buena calidad, donde tienen que hacer inversiones en productos, inversiones en infraestructura y para eso hace falta que tenga una media de precios buenos. Ujú. Asegurar el precio que va a tener en un futuro es muy complicado. Aquí lo que depende es que tenemos un buen producto, que se está vendiendo muy bien en la península, que la ama de casa en península lo que quiere a veces es comprar cosas amarillas, pero prefiere más cosas amarillas de Canarias que no de Centroamérica o de África. Ujú. Y eso es lo que tenemos que luchar, de que la marca Plátano de Canarias y el producto se venda. Y aquí en Canarias estamos comprando bananas, estamos comprando productos de fuera. No, eso, como entren aquí a Canarias bananas, ya entonces sí es verdad que es preocupante, espero que nunca entren. Ujú. Quería preguntarle, además, por el decreto que aprobó hace unos 2 meses el gobierno, ese decreto regulador del reparto de las ayudas directas del plátano, una forma diferente. Bueno, ha tenido también contestación por parte de los productores de plátano, pero ¿cómo se va a llevar a cabo ya en estos 2 meses? ¿Saben más o menos cómo va a ser? Bueno, en base a lo que dice el decreto, la consejería tiene que hacer los cálculos de lo que le corresponde a cada agricultor y eso es lo que le va a tocar de ayuda del plátano, de la subvención o del POSEI del plátano. Todavía no han salido de los listados, hay que esperar a ver lo que sale y esperar de que más o menos se cumpla lo que se buscaba con ese decreto. Yo pienso que más que decreto lo que tenemos es que, más que eso, lo que tenemos que hacer es cultivar con buena calidad, aumentar nuestro mercado del plátano y abastecerlo. Ujú. Y ahora se habla mucho del tema de los aranceles. Parece que hablamos de aranceles y enseguida decimos el vino, el queso, pero claro, hay que ver lo que perjudica directamente a Canarias o también el resto del país que luego nos puede perjudicar a nosotros. Ustedes en ese asunto de momento no están perjudicados, al menos directamente. Bueno, a ver, todo lo que son los aranceles y todo lo que son las políticas europeas, a nosotros, a todo el sector primario de Canarias y concretamente al plátano, le pueden hacer mucho daño. De hecho, el borrador que existe ahora por parte de la Comisión al sector del plátano, el sector primario de Canarias, le va a hacer bastante daño, porque ponernos a nosotros dentro de un paquete donde están todos los cultivos de España y que las ayudas salgan de ese paquete, pues a Canarias le va a perjudicar. Nosotros estamos luchando y la consejería aquí está haciendo un trabajo bastante grande y el gobierno de Canarias para que nosotros salirnos como región ultraperiférica de lo que es ese paquete de la eliminación de la PAC y donde se le pasan todas las ayudas
al gobierno central y que las reparta el gobierno central. Yo creo que eso para Canarias sí sería un daño importantísimo y todo lo que son las bajadas de aranceles por parte de frutas que vendan de afuera le perjudica Ujú. tanto a Canarias como a la península. Entonces, estamos bastante preocupados con lo que vaya a pasar en Europa para los próximos 7 años. Y eso sí que es algo que tenemos que estar todos unidos, todos los sectores primarios de Canarias, para conseguir de que nos saquen del paquete de lo que es las ayudas a la agricultura de la península, o sea, de toda España, y nos dejen al margen, dependiendo de la Comunidad Europea, del Parlamento, o de la Comisión Europea, dependiendo de ellos en esos repartos. Si no, la pasaremos bastante mal porque esas ayudas no vamos a saber ni vamos a tener una estabilidad para recibir las ayudas en los próximos años. Claro, porque usted decía antes, de más de 1 millón sale diariamente de plátanos de las islas. Hablar de Europa, hablar de políticas, por ejemplo, en este caso venían de los aranceles, hablando de los Estados Unidos, no es hablar de muy lejos para ustedes, es hablar del día a día. Es que para nosotros la competencia de la banana es el día a día. O sea, la subsistencia del plátano depende mucho de todo aquello que se haga con la banana. Cuando los aranceles después de las estaban bastante altos y cada vez hubo un descreste mayor, que hoy en día los aranceles están muy muy bajos para lo que es la competencia que tienen con el plátano y sí nos han hecho bastante daño y nos puede hacer mucho daño lo que quiere hacer ahora Europa. Ujú. Hablaba antes de, llevaba 3 meses a cargo de la presidencia de Asprocam. ¿Cómo está la situación dentro del sector? Que bueno, ahí hay, según cada una de las asociaciones tiene su forma de ver. ¿Hay paz en el sector ahora mismo? ¿Cómo están las cosas? Yo pienso que sí, el sector primario, todos estamos en la misma pelea y yo creo que al final, tanto las organizaciones agrarias como ASAGA, COGA, todas, estamos yo creo que ya hoy en día en una misma línea, alineados completamente con lo que piensa la Consejería y el Gobierno de Canarias y yo creo que tenemos que ir por ahí, o sea, diferencias siempre vamos a tener porque son sectores diferentes, son personas diferentes, con ideas diferentes, pero el objetivo, lo mollar para nosotros es la defensa de los sectores del sector primario de Canarias, concretando el plátano y todas las demás frutas. Entonces yo creo que hoy en día estamos bastante unidos, tanto las organizaciones de productores y con las organizaciones agrarias. Yo creo que esa es la línea, tenemos que seguir batallando en eso y yo no veo ahora mismo cambios de opinión como ideas diferentes tenemos, pero creo que todos vamos a lo mismo, ¿eh? Ujú. Y como hablábamos antes de políticas europeas y aquí en Canarias al gobierno, ¿qué le piden? ¿En qué están ahora mismo metidos? Bueno, al gobierno lo que le pedimos es que luchen muchísimo por sacarnos de ese paquete donde nos quiere meter Europa, porque si logramos eso, lograremos el futuro del sector primario de Canarias tenga una permanencia y una viabilidad en el tiempo. Si no logramos salirnos de ese paquete, yo no sé lo que puede pasar, pero puede ser muy, muy malo. Ujú. Estoy mirando porque llegan mensajes de oyente en el 616-486-754 y dice, buenos días. Una pregunta de un oyente. ¿Por qué en vez de que haya picas de plátanos no buscamos una segunda solución? Fábrica de conservas, licores, deshidratados. Estamos en eso. Todo lo que son fábricas de conservas y licores, hay que tener en cuenta que los costos de producir esos productos en Canarias es mucho más alto que en la península. Y en la península utilizan un producto que es la banana para hacer esos licores y no podemos competir con el precio de la banana. Lo que sí tenemos que hacer es todos esos productos venderlos en nuestro mercado, donde se valora el plátano, todos esos productos, no, perdón, esos kilos de plátano que sobran, venderlos en nuestro mercado, donde se valora el plátano de Canarias tal y como es. Y eso es lo que tenemos que luchar. Competir con una materia prima que viene de otros sitios mucho más barata, en esas cosas es difícil. También es verdad que se han hecho ya muchos pinitos en ese sentido y se están haciendo y también funcionan, pero no para cubrir un volumen determinado cuando hay una pica. Eso hay que sacarlo al mercado y venderlo en el mercado.
Ujú. Quería preguntarle por Plátano de Canarias, que ustedes están detrás de la marca. Sigue apostando por el deporte. Están como el 81,3%, leo por aquí, de los deportistas consumen plátano de Canarias. ¿Sigue siendo la fruta del deporte español? A ver, yo creo que sí, no solamente de los deportistas, sino de todo el que hace deporte y todo el que, el que quiera estar bien de salud, un plátano diario no viene nada mal. Tenemos la suerte de que la publicidad con los deportistas que estamos ahora mismo teniendo como vendedores del plátano ha dado muchos resultados, son buenos y bueno, hay que seguir en ello. Ujú. Siguen llegando mensajes aquí de oyentes, sobre todo hablan de eso, del esfuerzo del, del que está a pie de tierra. Ustedes están en otras esferas donde también tienen que seguir promocionando, hablando con autoridades y demás, pero el que está a pie de tierra, de reconocer ese trabajo del que está ahí día a día, que no es fácil, no es fácil el sector. ¿Cómo está la situación de los trabajadores? Ahora estábamos hablando justo hoy del paro. ¿Hay trabajadores suficientes para el sector del plátano? Bueno, la realidad es que en verdad que a pie del campo, de la finca, se está, yo concretamente estoy al pie de la finca y sé lo que se sufre. Y con respecto a los trabajadores, es una agonía que tenemos porque hoy que no hay trabajadores para nada, ni para el campo, ni para la construcción, ni para nada, pues conseguir trabajadores cualificados y que tengan, no es fácil. No es nada fácil. Las viviendas en la zona donde están las fincas agrícolas no son fáciles conseguirlas, están carísimas y eso tenemos hoy un problema tremendo en cuanto a lo que es el personal. No hay mucha gente que esté trabajando, tenemos mucha gente de afuera, de Sudamérica y que bueno, que nos estamos apañando con ellos. Son muy buenos, hay agricultores de afuera que son muy buenos, algunos vienen hasta de zonas de plataneras de Ecuador, pero sí, tenemos una necesidad de personal, es una guerra constante y sobre todo cuando hay zafra, por ejemplo en esta fecha, que no se consigue gente para trabajar. Ujú. Al final, en otros lugares de nuestro país ha sido la migración que se está ocupando del campo. Aquí con la cantidad de personas que están llegando podría ser también una solución. Esas personas que nos llegan, que podrían dedicarse al sector, claro, como decía usted, con una formación, con una preparación. Podría ser, no es. La realidad nuestra hoy en día es que yo diría que un gran porcentaje, no me atrevo a decir qué porcentaje, pero es muy alto, de los trabajadores en el campo canario, en cualquier sector, son muchos personas afuera. Y como todo en la vida y todo ser humano, hay buenos, malos y regulares, igual que canarios. Entonces, pero sí es verdad que tenemos muchos que son muy buenos, creen en esto, les gusta y oye, están aquí pues antes de estar en países donde están pasando miles de necesidades, vienen acá y ven que por lo menos se les considera como una persona y que se les paga su justo precio. Ujú. José Carlos Rendón, presidente de Asprocan, gracias por estar en la Radio Canaria y por conocer un poquito más el sector y bueno, hacer también balance de esos precios que parece que están un poquito más bajos, por lo menos para los consumidores. Gracias por estar aquí, ya sabe que siempre puede venir, que los micrófonos de la Radio Canaria están abiertos para el sector del plátano. Pues muchas gracias, un placer estar aquí y hay que consumir productos canarios. El otro día se enfadó con una compañera, dijo, como No, vio los precios, más nunca, digo, además digo, más nunca. yo no me enfadé, solamente que me dolió un poquito. Claro, más nunca no, que aunque el precio esté a una cantidad, si tenemos costumbre de comer plátano canario, seguir haciéndolo, Yo ¿no? creo que hay que consumir todo lo que se puede de Canarias, que también hay cosas de afuera que también hay que consumirlas, pero dentro de col y col alguna lechuga de Canarias hay que comer. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Eva García.